Buenas noches. Vamos a empezar con esta clase de Derecho Constitucional Tributario para el tercer CAT del Instituto de Desarrollo Tributario y Aduanero, INDEST. Antes de empezar quiero agradecer a los que me han convocado para poder participar de esta experiencia que tiene una parte virtual y tiene otra parte física que se dará en algunos días. Vamos a tratar de trabajar 8 puntos en el conjunto de la clase, pero solamente vamos a destinar a esta parte virtual 3 de ellos. ¿Cuáles son estos 3 puntos? Primero, el tránsito del derecho del siglo XX al derecho del siglo XXI, será el primer tema que trabajaremos. Luego haremos algunas reflexiones sobre el Estado constitucional para afirmar los conceptos que subyacen a este, y finalmente haremos una rápida pasada por la evolución del Estado liberal y el Estado social hacia el proyecto del Estado de la Constitución o el Estado constitucional. Varios de los temas que vamos a trabajar seguramente generarán o suscitarán algunas preguntas en ustedes. Yo les sugiero que tomen nota cuando vayan escuchando o vayan viendo este video, para en el momento de nuestra reunión física ustedes puedan plantearme y preguntarme sobre alguno de esos temas. Pero además les quiero decir que es muy difícil hablar de conceptos como los que vamos a hacer en materia de Derecho Constitucional Tributario en 4 o 8 horas. De manera que hay una obligación metodológica y pedagógica de ustedes de tratar de agendar tópicos que quieran desarrollar luego, de manera que en su día ustedes también puedan lograr un nivel de especialización en esta materia, que es a lo que yo apunto con esta idea. Es decir, lo que vamos a hacer es una especie de agenda conceptual de los temas. No los vamos a agotar, pero vamos a intentar que queden como mapeados para que ustedes luego puedan desarrollarlos. Bien, vamos a empezar con el tema número 1, que es el tránsito del derecho del siglo XX al derecho del siglo XXI, y también con el tema 2, que es la evolución del Estado liberal y el Estado social hacia el proyecto del Estado de la Constitución. Veamos este tema. Para entender estas dos situaciones o estas dos reglas temáticas, necesitaríamos partir de una definición conceptual que creo que es muy importante y que se maneja hoy mucho en el derecho. Es la idea del paradigma. La idea del paradigma es una idea que fue creada en realidad para entender los temas de orden de las ciencias físicas, en realidad de la física y de la química. Hay un autor cuyo apellido es Kuhn, que escribió un texto donde quería explicar por qué existían tecnologías de orden físico o matemático. Piensen en una computadora, piensen en un automóvil, que respondían a patrones científicos diferentes. ¿Cómo podía ser lógico que existieran dos instrumentos físicos que respondan a reglas conceptuales físicas diferentes? Voy a poner un ejemplo un poquito más claro del asunto. Imagínense, ustedes recordarán, ya no sé si está en práctica, la famosa tecnología beta, que era la que inició con la reproducción de videos en el mundo. Esa tecnología beta respondía a un parámetro tecnológico que provenía de una estructura científica determinada. La competencia creó otro modelo, otro instrumento, que fue el VHS, que era una tecnología basada en las reglas o los entendimientos distintos. Al final, la tecnología VHS, siendo peor que la beta, acabó ganando el mercado, y es lo que dio origen a como 5 o 6 años de tecnología en materia de videos. Entonces la discusión que surgió ahí es cómo era posible que convivieran dos instrumentos que provenían de conceptos
en este caso físicos diferentes, de tecnologías diferentes. Eso es lo que quiere responder Kuhn para las ciencias físicas. Él lo que sostiene es que de lo que estamos hablando son de paradigmas, es decir, de ideas, grandes ideas que se plantean en una sociedad y que después de determinado tiempo consiguen tener una mayoría de seguidores, que son los que implementan la tecnología de esa ciencia. Luego aparece otra lógica, otra regla, que da origen a otro marco teórico científico, y ese marco teórico científico crea su propia tecnología. Lo que Kuhn dice es que el un marco teórico puede ser dejado de lado por otro marco teórico cuando el segundo marco teórico demuestra ser un mejor marco para la vida social. Él pone en su libro una idea o una historia, relata la historia de lo que pasó con la física. Él dice, por ejemplo, que la física newtoniana fue una física que destruyó los conceptos de la física anterior. Y luego de Newton vinieron otras ideas físicas que cambiaron la historia. Entonces, lo que él sostiene es, por ejemplo, la relación entre Newton y Einstein. Él dice, mientras Newton planteaba unas reglas sobre la física, Einstein vino a plantear unas reglas totalmente distintas, que no tenían nada que ver con los postulados newtonianos. Y él decía que la idea de Newton construyó toda una tecnología en la vida humana. Y de pronto esa tecnología ya no sirvió más. Y apareció Einstein y su idea, y luego vino la tecnología de Einstein. Entonces, lo que él plantea es cómo entender estos dos momentos. Y entonces él dice, se trata de dos paradigmas distintos. Un día apareció el paradigma de Newton, empezó, la gente no creyó en ese paradigma, y de pronto ese paradigma se convirtió en el centro del desarrollo científico. Y el paradigma siguió y se convirtió en la gran idea. Y luego apareció un segundo paradigma, que era el de Einstein. A Einstein, como ustedes sabrán, nadie le creía al comenzar, lo trataron de loco. Y entonces su paradigma no funcionó sino hasta cuando hubo una técnica suficiente que lo sustentara. Y en ese momento el paradigma de Newton quedó sin efecto. Algo así es lo que yo quiero plantear en el caso del derecho constitucional. Fíjense, pensemos en esta idea, enfoquémonos un poco en lo que estamos conversando. Un día aparece un principio, digamos en este punto. Ese principio es una idea de alguien muy inteligente que es más extraordinario, que plantea una manera de ver distintas las cosas. Entonces el principio empieza a desarrollarse, empieza a ganar adeptos, digamos, por esta parte, y en un momento el principio se convierte como la regla dominante del sistema, digamos en este momento, es la cúspide del principio. En el momento 1, que es este, nadie cree en este principio, es más, es objeto de burla por la gente. Pero cuando el principio llega a este momento, el principio ya no es un elemento de burla. En este momento, cuando el principio está en su apogeo, la idea que trae este principio consigue detrás suyo una técnica. En nuestro caso, y como ustedes ven en la pantalla, la técnica o tecnología le vamos a llamar jurídica. Pero para Kuhn sería una técnica o tecnología simplemente. Entonces, el principio en el momento 1, insisto, es el momento en el cual el principio empieza como idea. Nadie cree en él y el principio va desarrollándose y hasta que llega un momento en que el principio es la idea general. Todo el mundo cree que es la verdad. Durante este lapso de tiempo el principio ha desarrollado su técnica o su tecnología, que es la adecuación a la realidad concreta de ese principio. Luego aparece otro principio, este principio en color rojo, que acá también aparece como principio. En el momento que está apareciendo este principio, otra vez hay un sujeto extraordinario, alguien que suelta una idea que el resto de los mortales no entiende porque está dominado por este principio 1, azul. Está en el auge del principio número 1 y está surgiendo esta idea. Pero esta idea es tan fuerte y tan potente que de pronto va haciendo o va generando adeptos también y va generando su propia técnica o tecnología. Y entonces llega un momento, que sería este momento donde se cruzan las curvas celeste y roja, este momento en que el principio número 1 lucha con el principio número 2.
Y en este momento la técnica del principio 1 y la técnica del principio 2 empiezan a competir, las dos son eficientes. Este es el momento de la crisis del principio 1, porque todos los que han seguido el principio 1 entran en tensión, quieren leer los nuevos sucesos con las ideas del principio 1 y entonces no consiguen entender cuál es esa idea de ese principio 1 y cuál es la idea de su técnica o tecnología. A partir de este momento, el principio número 2, el rojo, empieza a crecer y a desarrollarse. Y el principio 1 empieza a declinar. Hasta su muerte. En realidad, Kuhn dice que los principios nunca mueren, sino que siguen desarrollando y puede volver en otro momento a crecer como idea. Pero entonces, volviendo al principio rojo, este principio rojo llega acá a su cúspide y continúa hasta su declive. Y seguramente aparecerá un principio 3 que quebrará esa situación. Detrás de esto, lo que estoy queriendo plantearles es que existe un paradigma. Toda la ruta del color celeste es todo un paradigma. Y la ruta del color rojo es todo otro paradigma. Cada uno de esos paradigmas tiene principios antagónicos u opuestos o sumatorios, de manera que la vida de un siguiente paradigma supone la muerte del anterior. ¿Por qué traigo esta idea? Por lo siguiente, porque creo que el derecho y el derecho constitucional están planteados entre dos paradigmas. Y eso origina que mucha gente no entienda el derecho constitucional, lo entienda de una manera extraña, no considere los principios y conceptos o los tergiverse. ¿Y por qué? Porque si tuviéramos que volver a la idea inicial, están todavía en el principio número 1. Y entonces leen con sus anteojos de la técnica o tecnología del principio 1 los sucesos que trae el principio 2. Eso es lo que ha pasado en el Estado constitucional. Hay muchas personas, algunos de los cuales ustedes deben haber leído, que entienden los problemas del derecho constitucional actual sobre la base del derecho positivo del siglo XX. Y entonces no logran entender lo que pasa, además lo critican, les parece que lo que está ocurriendo no tiene lógica, que es una ridiculez inclusive conceptual, porque están en este principio, no logran ver más allá de otro. Y hay otra gente que está en el nuevo momento y está explicándolo y le dicen que son unos locos, que tergiversan el Estado o las reglas del derecho, etc. Me parece que hoy ya no estamos en un momento de tensión en este momento. Creo que ya el principio del derecho del siglo XX ha sido superado y creo que ya estamos más o menos, si quisiéramos poner gráficamente algo, tendríamos que decir que estamos por aquí, en este momento. Muy bien, ¿de qué se trata? Vamos a ver cómo era el derecho en el siglo XX. En el siglo XX el derecho se estructuró bajo una idea de teoría pura del derecho, porque quería diferenciarse de la moral. Recuerden ustedes que en el siglo XVIII y XVII son los siglos del apogeo de la idea de derecho moral, del derecho institucionalizado que venían de las reglas del rey o de Dios. Y entonces la Revolución Francesa quiere retomar o traer hacia sí la idea de la razón humana. Y por lo tanto concibe al derecho como un instrumento de deber ser de la realidad que está aséptico de la moral. O sea, el derecho no tiene en su estructura lógica un concepto moral, sino que es básicamente un deber cerrado. A diferencia, mejor dicho, el segundo elemento es que la teoría del derecho, diferenciada de la moral, o sea, el derecho es lo que la norma dice que es y el intérprete no puede ir más allá de lo que la norma dice en términos de principios morales, o sea, no tiene un deber ser más allá de la norma jurídica, se vincula objetivamente con otro elemento, es que hay una regla de legalidad estatal. Antes de la Revolución Francesa el Estado era el rey y por lo tanto la representación popular no existía. La producción de la norma jurídica era hecha por un sujeto a quien Dios le había encomendado la custodia del pueblo al que él pertenecía. Por lo tanto, la idea de representación no existía. Empieza a existir con Luis XV más o menos, en Inglaterra empieza a existir un poco antes, en la época de Ricardo y la Carta Magna, pero en estricto es una idea de la Revolución Francesa. Y entonces la Revolución Francesa lo que plantea es que es la representación del ciudadano
del pueblo, del conjunto de ciudadanos, la que establece la Constitución, y por lo tanto la Constitución crea la ley a través del representante. El Estado entonces es la producción de la Constitución y por lo tanto es el elemento de producción o el producto de la representación y por lo tanto el instrumento de la producción de la norma. Estado y derecho son juntados. Antes de este momento el derecho podía producirse incluso si el rey no lo mandaba. Por eso es que en la Edad Media hay una discusión sobre las fuentes del derecho, distintas fuentes. Alguno de ustedes recordará al profesor von Jhering y von Savigny cuando en nombre del Imperio Alemán visitan las ciudades alemanas para entender cómo era el derecho en cada lugar. Esa idea no funciona en el derecho del siglo XX. En el derecho del siglo XX todo derecho es estatal. Por lo tanto se proscribe la costumbre, se proscribe cualquier otra fuente del derecho que no provenga del Estado mismo. Estado entonces y derecho alejado de la regla moral. Tercera idea, este Estado monopoliza la producción de la norma. Y al monopolizar la producción de la norma, lo que el Estado hace es, le quita la producción de la norma al ciudadano. Es solo el Estado el que produce la norma y solo el Estado recrea la norma. Ese derecho del siglo XX, el paradigma del Estado moderno, no se elimina en el siglo XXI. O sea, ese paradigma es superado no tanto por eliminación, sino por superación conceptual. ¿Cuál es el cambio en el sentido del derecho? El derecho cambia de una noción de neutralidad, o sea, el derecho no es más neutral, no es aséptico de la moral. El derecho tiene una moral, tiene un compromiso en la promoción de un modelo de sociedad. El modelo de sociedad es el Estado constitucional. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que la norma jurídica tiene un sentido. El sentido es el cumplimiento de los fines que la Constitución le ha establecido. No se concibe en el Estado del siglo XXI una norma que no cumpla los principios de la Constitución. Si quisiéramos precisar o insistir en qué es esto en términos más concretos, tendríamos que decir que la norma jurídica se presume constitucional, pero además el intérprete, cualquier intérprete de la Constitución y de la ley, tiene que preferir aquella interpretación de la ley que sea más favorable a la Constitución. Fíjense que la norma se presume que respeta y responde al proyecto de la Constitución, pero además el intérprete de la norma tiene que buscar el mejor contenido posible que se adecue a la Constitución. Es una doble finalidad. El intérprete y la norma responden al proyecto de la Constitución. El problema práctico, esta parte creo que la ha entendido todo el mundo en el derecho. El problema es descubrir cuál es el proyecto de la Constitución. Y ahí creo que es donde el paradigma del siglo XX falla. Porque, lo veremos un poco más adelante, hay mucha gente que entiende el Estado constitucional como si fuera un Estado liberal, es decir, un Estado en el cual lo que importa es la libertad. Hay otra gente que entiende el Estado constitucional como un Estado social, donde lo único que importa es el interés del Estado para solucionar los problemas de la gente. Pero el Estado constitucional es una superación de ambos modelos de Estado. Es decir, es un Estado que contiene la libertad y contiene a la voluntad general, y por lo tanto su esquema es distinto a los anteriores. El segundo cambio en el siglo XX es el del razonamiento jurídico. ¿Por qué? Porque en el derecho del siglo XX, y ahí puedo retroceder un poquito más hacia las ideas que vienen desde la Revolución Francesa, la Constitución en ese momento no es una norma jurídica, sino es un acuerdo político entre los representantes, o sea, todos los ciudadanos. Una vez construida la representación en la Constitución, dirían los clásicos de post-Revolución Francesa, la Constitución es un acuerdo entre los políticos. O sea, la Constitución obliga al legislador, obliga al administrador, al Poder Ejecutivo y obliga al juez, pero obliga especialmente al legislador. Por lo tanto, en ese modelo, la Constitución deja de ser una norma jurídica aplicable a cada ciudadano.
es una regla de juego, vamos a poner juego entre comillas, es una regla de juego entre los legisladores. Pero cuando la norma ya ha sido producida, la norma legal, los legisladores presumiblemente han respetado las reglas de la Constitución. Por lo tanto, la norma legal es constitucional per se y nadie puede discutir la constitucionalidad. Esa idea tan aséptica permite entender luego por qué el derecho, la norma jurídica, es positiva. Porque al intérprete, a todos, no nos interesa qué es lo que dice la norma, tenemos que cumplirla. En el Estado constitucional eso no es así. La norma de la Constitución es también una norma aplicable para cada persona. A partir de ese momento, la norma constitucional la puede invocar cualquier persona. Fíjense la diferencia. En el Estado moderno del siglo XX, la Constitución no sirve, porque ya está contenida en la norma jurídica legal. Y por tanto nadie puede discutir si la norma jurídica legal viola o no viola el pacto constitucional. En cambio, en este derecho del siglo XXI, que evidentemente surge en el siglo XX también, esta idea, la Constitución es una regla de validez de la norma jurídica legal. Solo la norma jurídica legal será válida en la medida en que respete y promueva la Constitución. En ese entendimiento, lo que ha transitado, si se dan cuenta, es un modelo de entender el derecho. De un derecho de lógica jurídica a un derecho de lógica jurídica que tiene detrás suyo una validez de principios, los principios del modelo de la Constitución. Capaz quisiera plantearles una idea. A veces las anécdotas sobre el entendimiento de una norma o de un momento histórico donde se entiende una norma puede permitirnos entender bien de qué se trata esto. Después de la Revolución Francesa aparece un libro de Montesquieu. En realidad aparece antes de la Revolución Francesa, unos 40 años antes, solo que es retomado y releído a la luz de la Revolución Francesa. Montesquieu, en ese libro, decía que el juez es la boca de la ley. Por lo tanto, el juez no tiene que hacer otra cosa que aplicar el silogismo lógico de la ley. Esa es su única función. Él no tiene que interpretar, no tiene que ponderar, eso no interesa a un juez. El juez simplemente tiene que aplicar la norma jurídica. Segunda anécdota, segunda estructura visual. El juicio de Nuremberg a los nazis. Cuando a los jerarcas nazis les preguntan por qué usted cumplió esa norma que significaba llevar a los judíos a quemarse en los campos de concentración. Eichmann, por ejemplo, aunque él no estuvo en el juicio de Nuremberg, pero Eichmann en el juicio que le hicieron en Israel también va a responder lo mismo, 30 años después, pero la idea es exactamente la misma. Ellos decían, yo no tenía que pensar la norma, yo cumplí la norma que mi Estado alemán me planteó. Si la norma me obligaba a matar, yo era un buen ciudadano si cumplía la norma, porque mi obligación era cumplir, no interpretar. Y entonces yo no siento, decía uno de ellos, por qué estoy aquí sentado. Porque si yo cumplí la norma jurídica de mi Estado, válidamente emitida por el Congreso, no entiendo por qué debo ser sometido a un castigo. Fíjense esas dos ideas. Lo que trasuntan es que el intérprete es un intérprete aséptico, que no le interesa el sentido de la norma, solo que tiene que cumplirlo. Me parece que el quiebre de ese instrumento es el quiebre fundamental del Estado del siglo XX al siglo XXI. El Estado del siglo XXI es un Estado donde uno tiene que valorar. O sea, uno tiene que escoger, tiene que luchar porque la norma legal cumpla con los principios de la Constitución. Veamos cómo es esto. Entonces, el derecho positivo tiene dos versiones. Una de ellas es la versión del Estado liberal, la vamos a comentar en un momento más. Y la otra versión es la del Estado social. Estas dos versiones del derecho positivo tienen una técnica jurídica. La técnica jurídica está conformada por tres grandes ideas. Primera idea, la ley prima. O sea, el intérprete tiene que aplicar la ley y las normas reglamentarias. Y las normas reglamentarias no importan para efectos de la ley.
El segundo elemento es la regla de subsunción. La vamos a ver un poquito más adelante, pero la regla de subsunción dice que la norma jurídica subsume la realidad y la transforma. Y es una experiencia lógica en la cual la norma producida por el legislador hace que la realidad se adecúe a la norma jurídica. Y al subsumirla origina una consecuencia jurídica que va a ser, en nuestro caso tributario, el pago del impuesto. Y el tercer elemento es que tiene métodos de interpretación de la norma jurídica. La norma jurídica debe ser interpretada en métodos que permitan no hacer valoraciones conceptuales, sino que sean métodos lógicos jurídicos para llegar a la estructura de la norma. Veamos cómo es el derecho del siglo XXI, el derecho constitucional, el Estado de la Constitución. Capaz, antes de meternos a ver cómo es el Estado constitucional, me gustaría comentarles cómo es el Estado liberal y el Estado social en grandes conceptos. El Estado liberal es un Estado donde el individuo tiene toda la libertad posible. O sea, el mejor Estado liberal es el Estado donde no hay nadie que limite la libertad humana. Para los liberales y para la construcción del Estado liberal, el Estado es una necesidad dolorosa. Es decir, un liberal, estoy pensando en los primeros liberales que construyen el Estado liberal, el Estado no debería existir. Y si existe es para evitar que unos abusen de otros y les quiten la libertad. Pensando en términos prácticos, sería algo así como esto. Como sabemos que ejerciendo nuestra libertad puede ocurrir que algunos la ejerzan mal y violenten a otros y les quiten su libertad, todos tenemos que hacer un pacto social con la finalidad de hacer que los que más puedan violentar a los otros sean limitados en sus derechos, para permitir que los derechos de los otros puedan funcionar. Si ustedes se habrán dado cuenta, detrás de esta idea pueden haber dos conceptos de ser humano, y esto es importante comentarlo. Tiene que ver mucho con la religión, aunque no les parezca. ¿Por qué? Porque el Estado liberal surge luego de muchísimos años en Europa de la primacía de la Iglesia católica en una zona y de la Iglesia protestante en otra, aunque con menos años. Pero ¿cuál es la idea detrás? Vamos a dar una vuelta muy rápida. Para un protestante, el ser humano es bueno, y es el pecado el que lo lleva a la maldad. Y luego viene Dios, que a través de la fe lo devuelve al bien. Esa idea está en muchos de los teóricos ingleses. ¿Cuál es la idea de ellos? El hombre es bueno, pero la sociedad, el estado social de encuentro entre hombres lo vuelve malo. Entonces, tiene que venir una instancia que permita volver a la naturaleza humana. Esa instancia es el Estado. Entonces, creamos un Estado para que evite que nosotros, que somos buenos, nos convirtamos en gente mala. Entonces el Estado, para un liberal de este cuño, no es más que un instrumento que le permite, digámoslo así, volver a su propia naturaleza. Es como el Dios. El Estado social hace que la libertad humana se encuentre a través de una función estatal que lo devuelve a su lógica previa de libertad humana. Entonces el liberal, en esa lógica, lo que dice es: vamos a darle al Estado una porción de mi derecho para que el Estado nos permita sobrevivir. En la otra versión, la cuestión es más complicada, y por eso de la otra versión nace fundamentalmente el Estado social. La otra versión dice lo siguiente: el ser humano es malo por naturaleza, porque por el pecado original de Adán y de Eva siempre fue malo. Y entonces, al ser un ser malo, el estado de su naturaleza es matarse unos a otros. La idea del Leviatán, que está trasuntada en el Leviatán de Hobbes. Para Hobbes, como el hombre es malo, el hombre se va a matar a sí mismo y va a matar a los otros. El hombre es el lobo del hombre. Entonces, el Estado es un instrumento para hacer que el hombre pierda su maldad. Y por lo tanto, con el Estado, el hombre se vuelve bueno y logra construir la idea de que es un ser humano eficiente en términos sociales. Fíjense la diferencia. En el primer relato me estoy refiriendo a Locke, y en este segundo relato me estoy refiriendo a Hobbes. Para Locke, el hombre es bueno. Para Hobbes,
el hombre es malo. El hombre bueno de Locke, cuando se interrelaciona con otros hombres, puede producir un estado de caos. A eso se le llama el estado social. Y el hombre tiene que volver a su bondad. Para eso el hombre necesita al estado mínimo. Un estado pequeño que le permita que los otros hombres no generen un problema con su libertad. Mientras que para Hobbes, el hombre es malo. Por lo tanto, Hobbes dice que el hombre necesita una entidad, el Leviatán, en la lógica de Hobbes, que permita que el hombre sea educado y sea llevado o destinado hacia el bien. Fíjense, la función del Estado es distinta en términos ideológicos. Para Locke, el Estado tiene que ser mínimo y devolverme a lo que yo soy. Para Locke, el Estado tiene que ser máximo, porque es como si fuera mi padre. Es un Estado que me va a llevar a ser bueno porque yo soy malo por naturaleza. Muy bien, esta descripción muestra por un lado el Estado liberal del que hemos estado hablando y por otro lado el Estado social del que vamos a hablar en un ratito. Si me han seguido bien, lo que yo quisiera es plantearles ahora esto en una pizarra. Fíjense, la idea es más o menos de este tipo. Tú tienes al Estado, al ciudadano que es bueno. Eso es lo que diría, pensemos en un ciudadano bueno. Eso diría Locke. Ese ciudadano bueno, al encontrarse con otros ciudadanos buenos, digamos este otro señor, cuando entran en constante relación, el estado social, dejan de ser buenos. Surge una crisis de libertad. Esta crisis de libertad no permite que el primero y el segundo, este y este, puedan ser libres. Por lo tanto, tenemos que superar esta crisis de libertad. ¿Cómo la superamos? Este y este se ponen de acuerdo, la Constitución, acuerdo, Constitución, acuerdan entre ellos algo. ¿Qué acuerdan? Acuerdan ceder una porción de su libertad. ¿Qué porción? O sea, este cede una porción de su libertad y este cede otra porción de su libertad al Estado. ¿Qué porción de libertad ceden? En concreto, 3. Ceden la propiedad, que sería el tributo, para que se financie al Estado. Luego ceden la libertad, una porción de libertad propiamente dicha. ¿Cuál porción? De que el Estado pueda reprimirlo cuando él afecte las libertades de los otros. Eso se llamaría el delito. La posibilidad de que haya delito. Y lo tercero, le cede la solución de los conflictos. O llamaríamos aquí la autonomía de conflictos. ¿Para qué le cede la autonomía de conflictos? Para que sea el Estado quien juzgue y le cede la justicia. Para eso está el Estado, le cede 3 derechos: propiedad, libertad y autonomía de conflicto. Pero luego necesitas cumplir todo esto, por lo tanto también le cedes 2 poderes: el poder de policía, o sea, el control interno, la violencia, y luego le cedes el control externo, o sea, el ejército. Y así es el Estado liberal. Un Estado mínimo que le cede 5 cosas, le ceden. Me gustaría que ustedes tomaran nota de este concepto. Yo le estoy cediendo una porción de mi vida, de mi libertad, para que el Estado me pueda evitar la crisis de libertad que se genere en mi encuentro con la otra persona. Si esto es así, si hemos entendido bien hasta aquí lo que estamos conversando, tendríamos que decir que el tributo que ustedes ven ahí arriba, acá, ese tributo sirve para sostener todo esto. Es un mal necesario del individuo. El individuo ha generado ahí un mal necesario.
Mejor dicho, es un mal necesario que se ha generado para evitar que el individuo pierda su libertad. Y noten lo siguiente. En este caso, yo le he cedido el tributo al Estado. Por lo tanto, la Constitución, el acuerdo constitucional, es un acuerdo que me va a permitir que el Estado no abuse de eso que le he cedido. Por eso es que en el Estado liberal, la idea, cuando se aborda el tema constitucional tributario, se dice normalmente límites al poder tributario. Porque, fíjense en el esquema, yo le he cedido al Estado derechos, le he dado poder. Como yo le he dado poder al Estado, la Constitución es el contenedor del Estado. Y por lo tanto, lo que la Constitución va a hacer es defenderme frente al abuso del Estado. Esa es la idea detrás. La Constitución me defiende frente al abuso que hace el Estado. La idea de límites constitucionales al poder tributario es una idea totalmente liberal. Por eso yo a veces en broma a mis alumnos en la universidad les digo que cuando abran un libro y lean como título límites al poder tributario, lo voten, porque está 300 años atrasado ese libro. O sea, el concepto proviene de una vieja idea que ya no está más presente, es un paradigma muerto. La segunda versión es el Estado social. Voy a hacer otra grafía en la pizarra. O sea, los individuos por sí son malos. El ser humano tiende a la maldad. Por lo tanto, su naturaleza le hace pelearse con otros. Su naturaleza es una naturaleza de crisis. Por eso el estado de naturaleza, dice Hobbes, es un estado de violencia, donde el hombre se come al hombre. Por lo tanto, Hobbes, recogiendo una vieja idea de los vikingos que venían a Francia, destruían Francia y los franceses tenían que volver a empezar de nuevo, dice, tiene que haber alguien externo al individuo, fuera del individuo. Ese es el Leviatán, alguien que existe. Y esa es una diferencia con el Estado liberal. En el Estado social, el Estado existe independientemente del individuo, no lo crea el individuo. Es un Leviatán. Es un Estado que ha venido a solucionar esa situación de crisis de naturaleza. El Estado Leviatán va a construir el Estado social, que es un estado de armonía. Por lo tanto, lo que el individuo tiene que hacer es entregarle la tutoría al Estado, para que el Estado pueda desarrollar ese momento de armonía social. En esta idea, el Estado no es mínimo, porque el Estado va a tener que hacer todo lo posible para tutorear a los ciudadanos y sacarlos de la violencia para llevarlos al bien. Entonces el Estado te encarga de cada ciudadano y de todos. El Estado tiene que encargarse de educación, de salud, de vivienda, de todo lo que fuera necesario para que el individuo pueda salir de ese estado de violencia y volverse al estado de armonía. En esa idea, el tributo es un deber. ¿Por qué es un deber? Porque es una de las obligaciones del ciudadano para hacer que el Estado le permita salir de esa situación. Si ustedes revisan las sentencias de los tribunales constitucionales europeos en la década de los años 50 al 80 del siglo pasado, o la teoría del derecho de esos años, se van a dar cuenta que los deberes son muy importantes. Y entonces, ¿hasta qué punto llega tu deber, por ejemplo, de pagar tributos? Hasta el extremo. Todo lo que el Estado te pida, en la medida en que sirva para desarrollar los proyectos de la sociedad. Y como se dan cuenta, estamos viendo dos extremos conceptuales. Por un lado, un Estado que reclama la libertad y que dice que el tributo es una necesidad que ejerce con poder un Estado, y por otro lado, un modelo que dice que el tributo es una necesidad de todos y por lo tanto es un deber de cumplirlo.
¿Cómo es el Estado constitucional? ¿En qué cambia el Estado constitucional esta idea? Muy bien, el Estado constitucional tiene dos máximas. La máxima número 1 es que el Estado debe promover que cada ciudadano haga el proyecto de vida que desee, siempre que no dañe los proyectos de vida de otros ciudadanos. Y la segunda máxima es que haya tanta libertad humana como sea posible y tanto Estado como sea necesario. ¿Qué es esto? Esto es un cambio de paradigma. La primera idea que está detrás de esto es esta, que cada persona, individuo, ciudadano, son conceptos distintos, pero preferiría decir individuo e individua. Cada individuo y cada individua tienen el derecho a plantear el proyecto de vida que quieran tener. Nadie puede decirle a cada individuo o individua lo que tiene que hacer. Cada uno con responsabilidad vivirá lo que quiera vivir. Si uno quiere ser ateo, será ateo. Si uno quiere ser católico, será católico. Si uno quiere ser agnóstico, será agnóstico. Si uno quiere ser musulmán, será musulmán. Como nadie puede planear el proyecto de vida de uno, tampoco ningún proyecto es mejor que otro. Todos los proyectos en el Estado constitucional son válidos. Por ejemplo, si yo tengo el proyecto de salir todas las noches a caminar, será un proyecto tan válido como aquel que no quiere salir a caminar. Si yo tengo un proyecto de vida de viajar por el mundo, será tan útil como el proyecto de vida de aquel que no quiere hacer nada. Claro, estoy tocando temas que no son estrictamente morales, pero si nos metiéramos, por ejemplo, a la libertad de sexo, a la libertad de género, a la libertad de religión, ya entraríamos y podríamos entender mejor. No es mejor el proyecto de vida de alguien que es homosexual a que el proyecto de vida de alguien que es heterosexual. No es mejor el proyecto de vida de una monja de clausura que el proyecto de vida de una señorita libertina que es expresiva en su vida sexual. Todos esos proyectos son igualmente válidos, nadie puede criticarlos. ¿Cuál es el límite? No violentar el proyecto de vida de los demás. Cada uno tiene que construir su propio proyecto. Entonces, el Estado constitucional es en principio un Estado neutral, porque no promueve un proyecto de vida determinado. No hay un mejor proyecto de vida. Todos los proyectos de vida son igualmente válidos. Por lo tanto, el Estado no puede promover ninguno en especial. Cuando uno lee la Carta Constitucional, el artículo 2 de la Constitución, parte de eso, de que cada individuo puede hacer el proyecto de vida que quiera tener. Muy bien, ese es el primer elemento. Y el segundo elemento ya toca al Estado. Es decir, el Estado tiene como función promover que todos los proyectos de vida sean válidos. Porque como todos son buenos proyectos, el Estado tendrá que apoyar cualquier proyecto de vida para que sea válido. Entonces el Estado se vuelve un promotor de los proyectos individuales de vida. En esta lógica del modelo constitucional hay una mezcla de la libertad humana con la solidaridad. Porque la libertad humana está encarnada en que cada individuo tiene que hacer lo que quiera hacer, el proyecto de vida que quiera hacer. Y la solidaridad está encarnada en que el Estado tiene que responder para que todas las personas puedan hacer el proyecto de vida. Por eso es que en el modelo de la Constitución, cuando los jueces se refieren al deber de contribuir, del que vamos a hablar después, dicen que es un deber que corresponde al ciudadano, pero que es ejercido, actuado por el Estado. Porque es el Estado quien desarrolla la solidaridad de cada individuo. ¿Cómo? Atendiendo, proveyendo los proyectos de vida de cada uno de los ciudadanos. La máxima de los españoles fue tanta libertad humana, mercado, digamos así, como sea posible, y tanto Estado, digamos, regla, orden jurídico como sea necesario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya solamente en esta parte puede uno darse cuenta de que el derecho positivo del siglo XX es un paradigma totalmente distinto al del siglo XXI. No tiene ningún tipo de relación lógica, porque el derecho del siglo XX es un derecho de limitaciones. El derecho del siglo XXI, el derecho constitucional, es un derecho de máximas, de las máximas de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que ser lo más felices que puedan ser con su proyecto de vida. Entonces la técnica jurídica cambia. Ya no prima la ley, porque la ley ya no es el reflejo de la voluntad, sino prima la Constitución. Ya no prima la regla de subsunción, que era la regla del siglo XX. Ahora prima la regla de ponderación primero. Yo pongo primero porque hay gente, no mucha, gracias a Dios, que antepone o critica o tensa la ponderación con la
subsunción y dice, esto es una lucha entre ponderación y subsunción. Y la verdad, nadie con sano juicio ha planteado eso. La regla de subsunción se mantiene. La norma jurídica legal es subsumible en la realidad. O sea, hay una regla de subsunción. Pero luego va a haber una regla de ponderación. Y la regla de ponderación lo que hace es le da validez a la ponderación. Mejor dicho, le da validez a la subsunción. O sea, primero la validez, que sería interpretación y por lo tanto regla de ponderación. Y luego subsunción, que es ya la norma. Ninguna norma jurídica que no sea válida constitucionalmente puede ser subsumible. Esa es la idea. O sea que no hay un antagonismo entre la subsunción y la ponderación. Son cosas distintas para cosas distintas. Porque la técnica responde otra vez a la idea. No es que el Estado constitucional anuló el Estado social y el Estado liberal, sino que es su superación histórica. Por lo tanto, coge la técnica del Estado anterior, del Estado legal, y la asimila, pero le da una regla superior, que es la regla de validez. Y por eso la Constitución tiene sus propios métodos de interpretación, que son distintos a los métodos de interpretación de la norma legal. Yo no puedo interpretar la Constitución solamente desde los métodos de la ley. O sea, yo no puedo hacer un análisis lógico, jurídico, sistemático, literal de la Constitución. La Constitución es fundamentalmente reglas de valor y por lo tanto la interpretación de la Constitución es una interpretación expansiva. Y creo que este punto es el punto que mucha gente del Estado antiguo, de la idea de Estado antiguo, no ha entendido. Es decir, la Constitución tú no la puedes ver con los ojos de alguien que entendió la ley, porque la Constitución tiene un objetivo. El objetivo es maximizar los proyectos de vida de la gente y por lo tanto tú no puedes entender la Constitución simplemente desde una estructura lógica de presupuesto, consecuencia o de límites. Tienes que tratar de hacer que la Constitución viva, que se contextúe en el momento y lugar donde está. Bien, vamos a hacer una cosa un poco más rápido. Esta es la fórmula del Estado constitucional. No tengo tiempo para desarrollar cómo sería la fórmula del Estado legal o del Estado social, pero aquí está el problema. Miren, la cuestión se juega en tres elementos. PF aquí se llaman principios fundamentales, o sea, las máximas de una constitución más otro. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Acá lo encuentran ustedes un poco desordenado, pero si quisiéramos concentrar los principios fundamentales, yo diría que son 4. Ahí están puestos 3. El primer principio fundamental es la libertad humana. Es un principio fundamental en la Constitución. Luego tenemos el principio de solidaridad. Es el otro principio fundamental. El tercer principio es el principio de dignidad humana. Esos 3 principios son los llamados principios sustanciales de la Constitución. Libertad, solidaridad y dignidad humana. Y luego hay un principio formal. El principio formal se llama seguridad jurídica. Pero cuidado, no es la idea de seguridad jurídica que manejan los positivistas del siglo XX. No es la idea de que la norma te va a decir todo. La seguridad jurídica en el Estado constitucional es un principio que lleva a que el ciudadano conozca el precedente. Es decir, tenga la seguridad de que alguien va a resolver el problema jurídico de mejor manera. Un poco más adelante vamos a trabajar el tema de la seguridad jurídica a propósito del principio de reserva de ley y de legalidad. Por ahora me interesa que veamos las 3 máximas sustantivas. Libertad humana, heredada del Estado liberal, solidaridad del Estado social y dignidad humana. Sobre la dignidad humana tengo que decir algo que tiene que ver con una precisión terminológica. En el principio del Estado constitucional, la regla no era la dignidad humana, era la vida humana. O sea, en el Estado constitucional habían 3 principios sustanciales: solidaridad, libertad y vida humana. Vida humana es el pívot de los otros 2. Pero ¿qué pasó? Los alemanes, para sustentar la regla o la posibilidad de que haya eutanasia, decidieron pensar un poco esto de la vida humana. Y entonces dijeron, miren, en realidad la vida humana no es un principio fundamental de esta máxima de la Constitución. ¿Por qué? Porque si la vida humana se lleva sin dignidad, ya no es vida humana. Ya se convierte en similar a la vida de un animal. Por lo tanto, solo es humano lo que es digno. Por eso es que lo que se sostiene es que si no hay dignidad humana, no hay vida plena y no hay vida humana. Por lo tanto,
Lo importante no es que uno viva, sino que tenga dignidad. Ellos lo pensaron por la eutanasia, porque lo que dicen los alemanes es: ¿qué pasa si yo encuentro que mi vida ya no es digna? O sea, que ya perdí, desde mi perspectiva, en mi proyecto de vida, la posibilidad de concluirlo. Por ejemplo, soy parapléjico y yo no me siento ya tener una vida digna. Entonces, como ya no tengo una vida digna, el Estado debe permitirme que yo autorice a terceros a que me ayuden a terminar con la vida. Ese es el concepto. Como ustedes habrán visto, hay una cuestión un poco peligrosa aquí. La cuestión consiste en quién decide qué es dignidad. Porque si quien decide qué es dignidad es el Estado o la sociedad, entonces lo que estamos haciendo es generando un problema para que venga alguien en el Estado o en la sociedad y me diga: mira, yo creo que no es digno, que no es dignidad humana ser oscuro, por lo tanto me vuelvo a los oscuros. Yo creo que no hay dignidad humana en ser judío, entonces me vuelvo a los judíos. Que no hay dignidad humana en ser mujer, entonces las obligo a no ser seres humanos. Si el concepto de dignidad humana trascendiera hacia esa versión, evidentemente no sería lo que el proyecto de la Constitución quiere. Lo que el proyecto de la Constitución es que toda vida humana vale en la medida en que el que la vive considere que está haciendo su proyecto de vida. Pero si el que la vive considera que su proyecto de vida ya no es válido porque ha perdido la dignidad, entonces uno tiene derecho a terminar con su vida. Como fuera, me da igual que se diga vida humana o dignidad humana. Lo que quiero es que entiendan que hay acá una discusión. Yo, para resumir, diría vida humana digna, con todos los límites que he planteado. Muy bien, entonces esas son las máximas, son los principios fundamentales, o sea, la estructura máxima sin la cual la sociedad no puede vivir. No hay manera de que una sociedad exista sin estos tres principios. Entonces, a mí, otra vez volviendo, me da mucha risa cuando hay gente que dice que la solidaridad es un invento, que es una idea, es una ideología que está detrás. Yo creo que no. Yo creo que si uno no entiende que hay un otro, o sea, otro, en la alteridad se llamaría en la filosofía, que hay otro que es distinto a uno y que por lo tanto uno no acaba de ser uno si no es a través del otro, no está viviendo plenamente. Esa es la base que sustenta la sociedad, la alteridad. Uno es su libertad, pero la libertad de uno convive con el otro, que es el alterno, el que está en el otro lado. Si uno no entiende que el otro también le aporta, entonces uno volvió a un estado de, digámoslo así, de cerrazón. La solidaridad sustenta por qué uno tiene que encontrarse con el otro. Entonces, en la lógica de la Constitución, para cualquiera que haya estudiado mínimamente la Constitución, no hay ninguna tensión entre la libertad y la solidaridad. Tensión existencial no existe. No puede existir la libertad sin la solidaridad. Y no puede existir la solidaridad sin la libertad. Ambas sustentan o afirman el principio de vida humana o dignidad humana, como estábamos comentando. Luego tenemos L en mi fórmula. L son los derechos y deberes del ciudadano, que es un sujeto de derecho. Cada ciudadano, cada individuo es un sujeto de derecho. Eso recoge el proyecto de la Constitución de los proyectos legales. Los derechos son los beneficios de afectación a nuestra esfera de vida, y los deberes son los beneficios de afectación a la esfera de vida del otro. Y si me siguen, lo que estoy queriendo decir es que los derechos provienen de la libertad y los deberes provienen de la solidaridad. Los tribunales constitucionales en América Latina han hecho una fórmula bien bonita que dicen: los deberes de uno son derechos de otros y los derechos de otros son deberes de uno. Por eso es que tampoco hay tensión entre un derecho y un deber. Si yo tengo el derecho a la vida, hay otro que tiene el deber de respetar mi vida. Si yo tengo el derecho a la salud, hay otro que tiene el deber de proveerme de salud o de permitirme que tenga salud. Entonces, las libertades son derechos que decantan, que salen de los principios fundamentales. Y luego F son las funciones para asegurar los principios y las libertades. Cuando digo funciones me refiero al Estado. O sea, en el Estado constitucional, el Estado está para servir a los derechos y deberes de los individuos. Y el Estado y los individuos están para cumplir los principios fundamentales.
Esa es la fórmula del Estado constitucional. Los principios fundamentales son servidos por la libertad humana, por los derechos y deberes de los ciudadanos, y estos son servidos por el Estado. En el Estado constitucional no hay conflicto entre el Estado, como había entre el Estado liberal y social, porque el Estado no está por encima de los individuos, ni está por encima de los principios, está al servicio de todos ellos. En el Estado constitucional, los individuos no están por encima de los principios fundamentales, se deben a los principios fundamentales. Cada individuo que vive en una sociedad no es un individuo aislado, tiene que cumplir el proyecto de la Constitución. Por eso es que en el Estado constitucional el valor fundamental es el cumplimiento de los principios de la Constitución. Cada uno de ustedes, antes de ser ustedes, o mejor dicho, siendo ustedes, tienen que cumplir los principios fundamentales de la Constitución. Esa es la fórmula. La combinación de estas fórmulas nos llevarían a los otros estados. Por ejemplo, en el Estado social, los principios fundamentales están servidos por las funciones, y las funciones están por encima de las libertades. Mientras que en el Estado liberal, los principios fundamentales sirven a la libertad, o sea, a los derechos de las personas, y el Estado sirve a todo lo demás. La fórmula cambia según el tipo de Estado. Me parece que esto ayuda un poco más a entender qué estamos viviendo. ¿Cuáles son entonces los principios fundamentales? Yo acá me olvidé de la libertad, pero habría que poner el cuarto principio, el de la libertad. Ya hemos hablado un poco de él. La dignidad humana, como les dije, derivan los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos. Acá les he puesto un tema que es un poco complicado en este asunto del paradigma del que estamos hablando, ¿no? Miren, hoy día hay una constitución, que es la Constitución ecuatoriana, que ha reconocido el derecho de la naturaleza. No el derecho humano a tener una vida en un entorno de naturaleza bueno, porque estaríamos en el mismo paradigma, sino le ha reconocido a la naturaleza, le llaman Pachamama en la Constitución, le han reconocido el derechos. Entonces, fíjense que acá puede estar naciendo un nuevo paradigma. Me acuerdo que el año pasado estuve en una exposición del CIAT en Ecuador, hablando de derecho constitucional, y los expositores, constitucionalistas españoles fundamentalmente, les parecía muy extraño esto del derecho de la naturaleza. Y entonces decían, pero esto es una locura, porque los derechos son para seres humanos. Los seres humanos somos los únicos sujetos de derecho. Entonces yo, cuando expuse hablando de los paradigmas, le dije, de repente acá hay un nuevo paradigma. Esta locura que han hecho en la Constitución ecuatoriana, algún día va a ser importante para la humanidad. Y en lugar de estar criticándola desde nuestros ojos, de los estados antiguos, otra vez la misma historia, deberíamos dejar a ver si crece. Creo que es interesante. En el mundo andino, por ejemplo, la Pachamama tiene entidad. O sea, la naturaleza es una entidad distinta al ser humano. Y por lo tanto, asignarle derecho es reconocer esa cosmovisión. Si el resto de la humanidad, si esa idea vence, en unos 20 o 30 años tendremos derechos de la naturaleza. Y entonces tendremos que cambiar nuestro paradigma del entendimiento del derecho. Lo ponía como un ejemplo para entender cómo hay paradigmas. Eso está recién naciendo. Yo no lo entiendo tampoco, me parece una tontería. Pero puede ser que en unos 20 años ese sea el paradigma. Otra vez vuelvo sobre la idea, un paradigma está naciendo, recuerden, nadie le cree, creen que son locos los que dicen eso y de pronto el paradigma se vuelve en la fuerza y la normalidad. La solidaridad con el otro, de esta derivan los deberes ciudadanos. Insisto que no son sino derechos de los otros, especialmente los más débiles. Y hay uno fundamental para lo que nos interesa, el deber de contribuir, que es el fundamento de la actuación de la administración tributaria. La administración tributaria está en el mundo para cumplir la Constitución. ¿Qué cosa cumple la Constitución? El deber de contribuir. Esa es su función. Por lo tanto, cuando alguien dice que el deber de contribuir solidarístico no funciona, lo que está diciendo es que no sirve de nada la función de ustedes. Y el otro elemento formal es la seguridad jurídica, ¿no? De ese vamos a hablar un poco más adelante. Ya les dije un poco la idea. La idea no es que, fíjense, esta es otra diferencia del concepto de seguridad jurídica. En el derecho del siglo XX, la seguridad jurídica es que la norma sea clara y precisa. Entonces, todos los intérpretes creen que hay una única interpretación de la norma. En el siglo XXI, la seguridad jurídica no es así. En el siglo XXI se parte de la idea de que todas las personas, todos los ciudadanos, somos intérpretes válidos de la Constitución. No hay intérpretes que no sean válidos, todos somos válidos. O sea, tanto ustedes como yo tenemos interpretaciones de la norma que pueden ser válidas. Ni la mía es mejor, ni la de ustedes es mejor. Evidentemente la mía tiene más calidad,
pero no quiere decir que sea mejor. En el Estado constitucional todas las interpretaciones son buenas. ¿Qué hace que una interpretación sea mejor? Cuando es más válida. ¿Y qué significa que sea más válida? Que sea hecho por un intérprete mejor calificado que yo. Por ejemplo, en términos de estructura, la interpretación de la SUNAT es más válida que la interpretación mía como contribuyente. ¿Por qué? Porque la interpretación de la SUNAT obliga a la SUNAT y me obliga a mí. Mientras que mi interpretación solo me obliga a mí. Luego, la interpretación del Tribunal Fiscal es más válida que la de la SUNAT y que la mía. Porque la del Tribunal Fiscal obliga a la SUNAT y a mí definitivamente, mientras que la de la SUNAT me obliga a mí y a la SUNAT de manera temporal. Y así, hasta llegar al Supremo Intérprete, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, fíjense, el Tribunal Constitucional puede decir a idea, a entendimiento de cualquiera, tonterías, pero es la mejor interpretación, porque es la más válida. Y eso es lo que nos da seguridad jurídica. Un sistema de seguridad jurídica en el Estado constitucional quiere decir que los ciudadanos y el Estado puedan recurrir a las instancias y las instancias decidan el derecho de manera rápida, que me permita a mí saber qué cosa ha dicho mi mejor intérprete. Yo quiero insistir en eso. Cuando en el sector privado discutimos por las interpretaciones de la SUNAT en las fiscalizaciones, por ejemplo, hay gente que dice, pero esta es una tontería lo que están diciendo, lo que es una barbaridad esa interpretación. Pero bueno, pero es más válida que la tuya. Sí, pero no debería haber. No, es un funcionario público, tiene una interpretación más válida. Yo la puedo discutir y le ganaré seguramente, pero mientras no haya esa discusión será más válida que la tuya. No sé si he logrado, espero que sí, pasar la idea de la diferencia entre la seguridad jurídica en el Estado del siglo XX y la seguridad jurídica en el Estado del siglo XX. Por eso a mí me causa mucha risa cuando hay gente que escribe y dice la norma 16 viola la seguridad jurídica. No lo creo, no tiene nada que ver. La norma 16 puede violar la tipología de la norma legal, pero está amparada en un fin constitucional y los intérpretes calificados nos irán diciendo poco a poco cuál es la interpretación más válida. Muy bien. Entonces, un poco para resumir esta primera idea, este primer gran tema que nos hemos extendido mucho, pero creo que era importante para entender un poco lo demás. El modelo constitucional es un proyecto. Es como, permítanme, yo soy muy católico, es como el Evangelio. Es y no es. O sea, ya está aquí porque Jesús lo dejó, el proyecto de Dios digo, ¿no? Pero todavía no está. ¿Por qué todavía no está? Porque no está en su plenitud. Igual pasa con el Estado constitucional. El modelo de la Constitución es un proyecto. Ya está, ya hay gente que piensa en él, ya hay gente que lo usa, ya hay gente que lo entiende, cada vez se gana más adeptos porque la gente entiende lo que está pasando, pero todavía no es, porque no está a plenitud, porque todavía hay resistencias, porque todavía hay gente que dice que esto no funciona, etc. Es ya, pero todavía no es. Es un paradigma, o sea, es un proyecto. No es una utopía. O sea, no es algo que algún día se va a realizar. La utopía, recuerden el libro de Tomás Moro sobre la utopía, ¿no? Tomás Moro decía que es algo que nunca va a existir y que es una idea, ¿no? El Estado constitucional está. ¿Está dónde? En las resoluciones de los jueces, ahora ya está en las resoluciones del Tribunal Fiscal, estará en unos años en las resoluciones en las resoluciones de terminación de los funcionarios de la SUNAT cuando fiscalicen, está en los profesores, en los alumnos, o sea, la gente ya entendió, esto ya no para más. Esto va incluso con las resistencias de la gente. Si ustedes se habrán dado cuenta, y esto a mí me importa mucho, es que entiendan que el modelo de la Constitución es un modelo de vida. No solamente es una regla jurídica, es una manera de vivir, porque supone que tú reconoces que tienes derechos y deberes, porque supone que tú reconoces que tienes que ponderar tus derechos con los deberes de los demás, porque supone que tú reconoces que hay otras personas y no existes tú solamente en el mundo, porque eres tolerante con los proyectos de vida de otros que son distintos a los tuyos. O sea, es toda una manera de entender la vida. Por eso es que yo pongo que es un proyecto de vida, porque requiere además práctica cotidiana y convencimiento ciudadano e institucional. Este capaz es uno de los temas del proyecto de la Constitución. El paradigma está luchando con el paradigma anterior. Por lo tanto, si el paradigma actual no tiene sus defensores, la gente que practica, que cree en esto, se va a ver derrotado. Y entonces de repente el otro paradigma resurge, como diría Q. Y acá es un tema muy importante este tercer punto. El texto constitucional es un excelente punto de partida, pero no es la meta.
Y eso es lo que hay gente que también dice barbaridades sobre esto, ¿no? Dice, ¿por qué el Tribunal Constitucional saca derechos implícitos o deberes implícitos de la Constitución si la Constitución literalmente dice una cosa? Bueno, eso es estar pensando en el paradigma del siglo XX. Porque es decir, ¿dónde está la norma legal? ¿Dónde está la norma? ¿Dónde está el texto normativo? La Constitución no es así, la Constitución son principios. Por lo tanto, el texto constitucional es un punto de partida, pero se requiere una práctica constitucional. Los jueces crean principios. Son los famosos principios. ¿De dónde los derivan? De los tres principios fundamentales. De la solidaridad, de la libertad y de la vida humana. Fíjense lo siguiente. El deber de contribuir no existe en la Constitución. Entonces uno puede decir, mira, no hay deber de contribuir. Lo cual sería un absurdo. ¿De dónde lo va a sacar el tribunal? Del único lugar donde lo puede sacar es de la solidaridad. ¿De dónde más lo va a sacar? Porque el deber de contribuir es una obligación de uno hacia la sociedad. Por eso es que tampoco entiendo cuando se critica y se dice que el deber de contribuir, de dónde salió, es un principio explícito, como es la capacidad contributiva. La Constitución tampoco reconoce el principio de capacidad contributiva. ¿De dónde salió? De la igualdad. ¿Y tuvo que salir? Sí, porque no hay manera de vivir si no hay capacidad contributiva también. Entonces, la implantación del Estado constitucional es el compromiso, especialmente de los jueces constitucionales. Y aquí, capaz quisiera detenerme un segundo para contarles que el Tribunal Constitucional actual no necesariamente está comprometido con el proyecto constitucional. Si ustedes revisan, por ejemplo, en materia tributaria las dos últimas sentencias importantes, me refiero a los beneficios para las universidades, por ejemplo, o la sentencia de los aranceles para la importación y su igualación, se van a dar cuenta de que ese Tribunal Constitucional no está pensando en términos constitucionales, está pensando en otra cosa. Entonces, el peor enemigo del proyecto de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional no hace bien las cosas, no funciona. ¿Cuál es el peligro entonces? La vuelta al conservadurismo jurídico y al conservadurismo de la vida. Esto quisiera explicarme un poquitito y muy brevemente. La gente le tiene miedo a la libertad y la gente le tiene miedo a la solidaridad. Miren en la calle, ustedes mismos mírense, no son solidarios, no entienden qué significa ser amigo de otra persona que no conoces, por ejemplo. Pero también le tienen miedo a la libertad, no quieren crecer, quieren mantener la misma vida, no se quieren hacer problemas. Muy bien. El Estado constitucional es un Estado exigente con el ser humano, porque le exige que viva su solidaridad y su libertad a plenitud. O sea, que realmente haga su proyecto de vida. Pero en el mundo que vivimos, a la gente no le interesa hacer su proyecto de vida. Lo que menos le interesa es pensar en hacer su propia vida. Por lo tanto, digo yo, el gran peligro es que esto se atrofie, no tanto por los jueces, sino porque la gente no vive el proyecto de la Constitución. Entonces se vuelve arbitraria, se vuelve personalista o individualista. Y en fin, ustedes conocen cómo es la sociedad actual y entonces pueden darse cuenta de por dónde va. Y la segunda cuestión es que los jueces o funcionarios traicionen el proyecto de la Constitución. Y aquí sí, de repente cuando conversemos físicamente, podré explicarles mejor y ustedes de repente podrán reaccionar positivo o negativamente. A mí me parece que si la SUNAT no cree en los funcionarios de la SUNAT no creen en el proyecto de la Constitución, van a ser los primeros traidores. O sea, el funcionario de la SUNAT no está en la SUNAT porque recibe un sueldo. Tampoco está porque es un funcionario burócrata del Estado. Está porque él en lo que hace tiene que cumplir el proyecto de la Constitución. Y su función, por lo tanto, es muy importante. Es recaudar para el proyecto de la Constitución. Pero si el funcionario de la SUNAT recauda sin tomar conciencia de los derechos del ciudadano, por ejemplo, no va a estar cumpliendo la Constitución y lo que va a hacer es un traidor de la Constitución. Si el funcionario de la SUNAT prefiere su comodidad antes que hacer una buena fiscalización, llegar a la verdadera naturaleza del hecho imponible, lo único que está haciendo es siendo un burócrata, no un funcionario de la Constitución. Entonces a mí me parece que en términos prácticos la Constitución se juega en el día a día. No se juega en los textos, no, se juega en cada cosa que uno va haciendo, en la medida en que uno haya creído en ella, se haya desarrollado. Muy bien. Termino entonces. El Estado constitucional es neutral en cuanto al proyecto de la vida de la persona y de los individuos. Es decir, el proyecto, la Constitución no le pide, ya lo he dicho antes,
un proyecto de vida cada cual, que cada cual haga su proyecto de vida, pero no es neutral en el fondo, porque valora todos los proyectos de vida. Esa es una gran discusión que ha tenido los constitucionalistas, porque dicen, miren, el Estado constitucional es débil, porque como no promueve ningún proyecto de vida, los promueve todos. Es verdad, pero ahí es donde está su fortaleza, porque su fortaleza está en ser tan neutral que su proyecto es la neutralidad. O sea, el Estado de la Constitución es un luchador contra aquellos que quieren imponer sus proyectos de vida. Adela Cortina, que es una profesora española de ética, decía lo siguiente, y yo lo tomé para conversar acá: respeta y defiende el orden moral de la sociedad como quisieras que la sociedad respete y defiende tu autonomía. Me parece que es una frase que recibe un poco la idea. Aquí está mezclada la libertad y la solidaridad. Entonces, ¿qué requiere el Estado constitucional? Ciudadanos, ciudadanía, reconocimiento de ciudadanía, participación como ciudadano y cumplimiento o defensa del modelo de la Constitución. 2. Requiere un Estado al servicio del proyecto constitucional. O sea, el Estado tiene que cambiar. El Estado que tenemos no sirve. Ya en nuestra reunión física les contaré, por ejemplo, cómo la SUNAT ha destruido el régimen de tracciones, o el spot, como ustedes le llaman. ¿Cómo lo ha destruido? Porque ha traicionado su sentido, lo están usando como instrumento meramente de recaudación. Si ustedes pensaran en que están al servicio del proyecto de la Constitución, no harían algunas de las cosas que están haciendo. Ya lo conversaremos cuando estemos físicamente. 3. Requiere un funcionario público convencido de su rol de ejecutor y promotor del Estado constitucional. La decisión de ser funcionario público me parece que es una decisión de proyecto de vida. O sea, ustedes no sé cuál es su situación, me imagino que están entrando recién a la SUNAT o están están precisando su vida en la SUNAT, pero un funcionario público no ha entrado a la SUNAT porque es un buen trabajo o porque le pagan bien, porque seguramente en unos años no les van a pagar bien. Uno se metió a la SUNAT porque creía en los valores que estaban detrás de la SUNAT. Y en ese sentido es un proyecto de vida. Yo le digo a veces a algunos viejos amigos en la SUNAT, el funcionario de la SUNAT es un servidor, por lo tanto no ha ido a la SUNAT a ganar plata. Los que quieran ganar plata que se vayan al sector privado como yo. Pero si uno está en la SUNAT, tiene que trabajar el proyecto de la SUNAT. No está disociado, es un servicio público. Y por lo tanto la corrupción y la arbitrariedad, que es la ausencia de justificación racional de las decisiones, deben ser desterradas. Yo no concibo, no sé si hay, pero no concibo una administración tributaria corrupta, porque esa es la peor violencia contra el Estado de la Constitución. Y menos una administración tributaria arbitraria. La administración tributaria tiene que vencer no porque tenga más facultades, sino porque tiene más argumentos. Porque si ustedes se dan cuenta, el Estado constitucional es en algún sentido un estado de argumentación. Vence el argumento más completo. Entonces, si quisiéramos ir terminando un poco aquí y ya meternos al segundo tema en unos minutos, lo que yo les tendría que decir es que me parece que el Estado constitucional no solamente redefine el derecho, también debería redefinir a la SUNAT. O sea, darles un reentendimiento de sus cosas. Espero que ocurra.